Buenos días, estamos en una nueva conversación del Club H de FIDE. Esta vez tenemos a Rafa Baena con nosotros, que nos va a contar el proyecto que tiene entre manos, que es un proyecto de una empresa de audiolibros. Rafael Baena es abogado, experto en Derecho de la Competencia y de la Unión Europea. Lo es desde hace la friolera de 25 años. Algo más. Sí. Ya tenemos una edad. Y correcto, no me lo recuerdes. Y ahora mismo lleva casi 20 años como socio en Asurch y ha estado en otros despachos, pero aquí venimos a hablar de otra faceta suya, que es la faceta como productor y distribuidor e incluso narrador de audiolibros, que comenzó en el año 2023. Entonces, la primera pregunta es: ¿va a ser que tiene algo que ver el derecho de la competencia con el mundo de los audiolibros? Bueno, pues primero muchas gracias, María, por prestarte a esta entrevista y pasar este ratito conmigo. ¿Tienen cosas que ver? Bueno, pues poco. El mundo de la literatura y de los audiolibros y el derecho comparten quizá herramientas, sobre todo porque los abogados, igual que los escritores, trabajamos con la palabra y con la voz. Los abogados utilizamos la palabra, la voz de la narración para convencer, para persuadir, para seducir, igual que un escritor. Pero yo creo que ahí terminan quizá los puntos en común, al menos para mí personalmente. Es cierto que como abogado de competencia creo que tengo que ser curioso y creo que tengo que ser creativo, y la curiosidad y la creatividad ayudan también a un escritor, ¿no? Entonces, ahí es donde están las relaciones, en mi opinión, las herramientas más que en otra cosa. O sea, que a un juez le convences con la voz, ¿de verdad? Bueno, cuando vas a una reunión, participas en una vista, evidentemente la voz forma parte de la manera en la que trasladas el mensaje, ¿no? Entonces creo que sí, creo que la voz es una herramienta del abogado, igual que lo es su capacidad para estructurar ideas, tanto cuando las escribe como cuando las trata de expresar en voz alta, eso en una reunión, en una vista. De todos modos, al margen de esto, yo te conozco desde hace casi 30 años y recuerdo que ya, aunque fuésemos los dos abogados, te recuerdo en el mundo de la literatura, te recuerdo recitando poesías en locales de huertas, te recuerdo como locutor de una radio local. ¿Cuánto de esta experiencia ha sido relevante para este proyecto que estás iniciando? Pues mucho, mucho. La literatura siempre ha formado parte de mi vida, la poesía en particular, la poesía en voz alta. Siempre es algo que me ha gustado, que me ha motivado, que he buscado. En esa época bohemia lo hacía mucho más por los Hombre, garitos, bohemia, algo de bohemia. bohemia había. Hoy en día tenía que buscar otra forma en la que no hiciera el ridículo, es más espantoso si seguía recitando por los bares. No, evidentemente de aquella época viene la poca habilidad que pueda tener para recitar la poesía en voz alta. La radio, donde estuve muchos años, fue una escuela de comunicación, y evidentemente la voz es fundamental, es la herramienta que utilizas. Y luego en el mundo de los audiolibros también, además de comunicar, además de expresar cuando recitas, tienes que interpretar. Con la prosa tienes que hacer mucho interpretación. Y curiosamente, mirando hacia atrás, las veces que he interpretado en mi vida, que me he animado a interpretar un personaje, siempre lo he hecho con la voz. Debuté en el instituto poniendo voz y solamente voz a Dios, con lo cual ya ningún personaje me parecía suficientemente impresionante después de haber debutado poniéndole voz a Dios. Y después, durante un año, hice un programa en la radio, un programa de cómic, que es otra de mis pasiones, como bien sabes, en el que introdujimos elementos de radioteatro, lo cual nos llevó a redactar, hace más de 20 años, lo que ahora sería un audio first, o sea, textos que preparábamos para ser narrados y no publicados después, e interpretar los personajes, ¿no? De toda esa trayectoria, pues vienen las herramientas con las que hoy trabajo cuando me enfrento a un texto que tengo que grabar. Bueno, veo que tiene toda lógica lo que dices. Vivimos ahora en un mundo así como muy inmediato, de tweets, de mensajes cortos. Si tú tuvieses que hacer, en nuestra jerga de abogados, un resumen ejecutivo sobre lo que es tu proyecto,
¿Lo podrías contar en una frase? Pues como buen abogado soy muy malo con los resúmenes Pues muy malo. ejecutivos. A ver, el proyecto es un proyecto modesto, editorial, para la producción y edición de audiolibros en lengua castellana. O sea, es así de soso. Lo que pasa es que luego tiene un elemento personal importante, que es por qué se diferencia este proyecto de otros proyectos editoriales más consolidados o nuevos que estén surgiendo. Bueno, pues porque es un proyecto con el que pretendo acercar a las nuevas generaciones y a un nuevo formato a autores que a mí me interesan, que creo que son importantes y que no estaban presentes en el mundo audio o no estaban presentes con la dignidad que yo creo que deberían estarlo. Y además, en particular, me apetecía recuperar obras y autores olvidados y sobre todo autoras. Quería recuperar parte de la voz femenina de nuestra literatura y en particular de nuestra poesía que ha estado siempre a la sombra, ¿no? Y que creo que las nuevas generaciones deberían poder conocer. Entonces, ese es un poco el núcleo del proyecto. Ese es tu tuit. Ese es mi tuit, es un tuit largo. Como Es un poco largo, sí, no sé si cabría. Se ve que es resumen ejecutivo, pero bueno. Veo bien la utilidad. Ahora me vas a contar un poco más adelante cuáles eran esas carencias, o sea, en qué autores estabas pensando, ¿no? Pero antes de eso, también me llama la atención el nombre de la editorial, ¿no? La editorial se llama Encrucijada Editorial. ¿Encrucijada por qué? Bueno, siempre estamos, cada día es una encrucijada, cada día enfrentamos encrucijadas. Yo elegí ese nombre quizá porque estaba en un momento personal en el que me encontraba con más tiempo libre, asomándome a los 50, los niños crecen, necesitan menos tiempo de ti, son más autónomos, tenía que hacer algo con ese tiempo que de repente me encontraba. Y decidí recuperar este viejo anhelo de dedicarme a la literatura, de tener una mayor presencia o encontrar una mayor presencia para la literatura en mi vida más allá del ámbito estrictamente personal. Y por otro lado, también creo que relacionado con los hijos, esa encrucijada personal tenía que ver con que estoy en un momento en el que veo que ellos están creciendo, saliendo, en un momento en el que quizá quieren saber menos de sus padres y yo sentía la necesidad de hacer algo que les pudiera decir ahora o en el futuro quién soy, que le dijera algo de mí. En ese sentido, los hijos escuchamos poco a nuestros padres y tenemos poca curiosidad por quiénes son cuando nos lo pueden contar y cuando surge esa curiosidad, cuando de repente descubrimos la figura de nuestros padres y queremos preguntarles, quizá los padres ya no están ahí. Entonces dije, bueno, quizá es un buen momento para eso, para lanzarme a este proyecto que es muy personal, dejar algo de mí y para ellos, ¿no? Y quizá de todos esos elementos, esa encrucijada en la que me encontraba con ese tiempo adicional, surgió el nombre del proyecto. En el 2023, ¿verdad? 2023. Bueno, pues cuéntanos un poco qué audiolibros has producido y distribuido, así en global, cuántos de prosa, cuántos de poesía, cómo los has organizado, o sea, para que tengamos así un poco una idea global de todo lo que hay en esta editorial Pues tan mira, nueva. a día de hoy he publicado 56 audiolibros, de los cuales 16 son de poesía y el resto es prosa. Tengo las obras clasificadas en 8 grandes colecciones, ¿no? Aunque alguna es pequeñita. Una de poesía en español, otra de cuentos de Benito Pérez Galdós, que es un cuentista fantástico y quería recuperar esa faceta, que además es un cuentista con un humor. Descubres un nuevo Galdós en sus cuentos. Tengo otra serie de los episodios nacionales, donde estoy terminando la primera serie de los episodios nacionales. Tengo una serie con Blasco Ibáñez, que es un escritor, por mí, para reivindicar, muy conocido pero quizá poco leído, y que en el mundo del audiolibro solamente tenía las obras más conocidas y fue un escritor muy prolífico, faltaba mucho y quería llenar ese hueco. Tengo una colección de fantasía en español, porque la literatura en español también tiene obras de fantasías del siglo XIX,
muy interesantes. Evidentemente la más conocida quizás sea La Torre de los Siete Jorobados, pero quería recuperar también otros autores que el tiempo ha borrado, como Nilo María Fabra. Entonces, bueno, también tengo una serie dedicada a ellos. Otra muy particular para Santiago Ramón y Cajal, que no solamente es un científico impresionante, sino que también tenía una afición por la literatura muy marcada y escribía muy bien. Y sus obras son muy interesantes porque mezclan literatura y ciencia. Quería traer eso también al gran público. Y creo que me faltan dos colecciones. Una de obras de Emilio Carrere, que es un escritor, lo mismo, que quería recuperar, que me encanta, más allá de La Torre de los Siete Jorobados. Tiene muchísima literatura breve, muchísima poesía. Es un escritor que fue muy importante durante unas décadas del siglo XX y que creo que es bueno acercar a las nuevas generaciones y que va a conectar bien con ellas. Y por último tengo una especie de cajón desastre que llamo fuera de serie, donde coloco todo el resto de cosas que me interesan y que no están en una de esas series. Allí casi todo lo que hay es narrativa, son novelas o más largas o más cortas, aunque también hay algún pinito de ensayo. Hemos hecho algún ensayo y por tanto alguna obra más de divulgación. O sea que Ramón y Cajal, por ejemplo, es verdad que yo solo conocía su faceta como científico, pero por ejemplo, Blasco Ibáñez comentas que es que no había audiolibros, pero por ejemplo, en el caso de los cuentos de Galdós o los episodios nacionales, que son tan conocidos, ¿ahí qué carencia detectaste? ¿O por qué te decidiste porque encima los episodios nacionales, que son largos, deben ser complicadísimos de leer? ¿Qué es lo que te motivó para...? Bueno, me motivó mucho primero que es mi escritor de cabecera. Yo cuando los abogados jóvenes en mi equipo les hago los appraisals, las revisiones anuales y detecto que tiene que mejorar alguno de ellos en redacción, siempre les digo, leed por favor a Galdós y a Baroja. Hay que leer, un abogado tiene que leer porque trabaja con el idioma, con el lenguaje, ¿no? Galdós es mi escritor de prosa favorito y por tanto evidentemente ahí había un elemento importante para centrarme en él en buena medida, pero luego creo que los cuentos, como decía, no son muy conocidos y nos muestran un Galdós distinto, un Galdós muy creativo, muy divertido, muy cómico, donde que da rienda suelta a la fantasía en muchos de ellos, ¿no? Me parece un escritor muy entrañable en los cuentos y quería acercarlo a la gente. Y creo que funciona muy bien en el formato audiolibro porque son narraciones más breves y sorprendentes. Y luego los episodios nacionales, aunque hay por ahí algunos episodios nacionales sueltos, creo que no había ningún proyecto editorial que hubiera publicado la primera serie completa de una manera profesional. Entonces, bueno, me parecía que dado que los episodios nacionales me parecen un monumento de nuestra literatura y además una forma muy didáctica y amena de acercarte a la historia española del siglo XIX y a la del siglo XX y XXI, no podía dejar pasar la ocasión de sumergirme en ellos. Es un reto. Es un reto porque son largos y difíciles, ¿no? ¿Cuánto puedes tardar en narrar? Porque entiendo que lo narras tú, ¿no? Sí. Todos estos, ¿cuánto puedes tardar en términos de horas? Bueno, en lo que es estudio, pues un episodio nacional que sean 8 horas de audio, estamos hablando de 12 horas de estudio, lo cual pues son bastantes horas, aunque creo que grabando soy bastante eficiente, no me puedo quejar en ese sentido. Pero el reto mayúsculo con los episodios nacionales y con las series, de momento estoy con la primera serie, ¿no? que estoy cerca de completar, es que son muchos personajes los que tienes que narrar, hay mucho diálogo. Y claro, yo no tengo una voz con tantos matices como para dar personalidades muy distintas a todos esos personajes y que sean reconocibles por quien escucha, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo que hacer un esfuerzo para lograr esa diferenciación. Las voces femeninas, por supuesto, me cuestan más que las masculinas y eso es un reto. Pero por otro lado, es una obra tan casi cinematográfica, son tan amenos, tan divertidos, que no supone un esfuerzo muy grande, ¿no? Yo creo que lo de las voces lo consigues, no sé cómo, porque efectivamente tienes una voz muy masculina, pero recuerdo haber escuchado alguno de los cuentos de Galdós, que además son muy divertidos porque
porque te sitúan un Madrid que en el fondo no es tan ajeno a lo que conocemos ahora, y eras capaz de hacer voces varias, era muy, muy divertido. Eh, Te voy a hacer una pregunta a lo mejor un poco difícil. Ya comprendo que elegir entre es como elegir un poco a quién quieres más, a papá o a mamá. Si tuvieses que elegir, te lo voy, es difícil, pero te lo voy a poner un poco más fácil. Dos obras de prosa de las que te sientes especialmente orgulloso y dos obras de poesía, ¿cuáles seleccionarías? Pues efectivamente es muy complicado. A ver, creo que en prosa voy a elegir quizá tres. Anda, me has dicho Bueno, dos. por un lado, Juan Manuel y el demonio de Toledo, que es una novela de Pedro Cañameras, la primera obra de prosa no la que grabé, pero sí la primera que publiqué. Es una novela juvenil maravillosa en la que Pedro ambienta la historia o sitúa la historia en el Toledo de la Escuela de Traductores. Es un libro fantástico que además encaja muy bien en el formato audio. Estoy muy contento de cómo quedó. Digo, es el segundo libro con el que me aproximaba al formato de prosa. Y además era una primera aproximación a una literatura más juvenil, una literatura llena de valores, pero también de aventura, de emoción. Es un audiolibro del que estoy particularmente contento. Luego, La triste historia de Ignacia Cruzat, que es el único audiolibro de momento que tengo que es de mera divulgación, que es como casi un documental. Este es un libro escrito por Alberto Baena, que es mi hermano, profesor de Historia en la Universidad de Salamanca, que estoy particularmente orgulloso porque no supone traducir al formato audio, simplemente narrar un texto preexistente. Alberto tiene publicado un libro largo, académico, sobre la triste historia de Ignacia Cruzat, que es la hija de un virrey de Filipinas, que se ve envuelta en una serie de intrigas por su matrimonio tras la muerte de su padre, entre distintas facciones que quieren casarla con distintos candidatos por la enorme dote que tenía. Es una historia que une Filipinas con México, con España, todo tipo de intrigas. La pobre mujer que está en el centro y es víctima de todo este torbellino. Mi hermano encontró el legajo de los procedimientos legales que narraban todo lo que ocurrió en torno a esta pobre mujer. El libro académico es fantástico, pero no hubiera funcionado bien en un formato audio. Entonces, trabajamos para ser capaces de narrar en hora y media toda esta fascinante historia. Entonces, bueno, pues en la medida en que es un formato nuevo, es coger el texto y convertirlo en algo que funcione en audio, también estoy particularmente orgulloso y es un audiolibro fantástico. Y el tercero, lo meto aquí, no tanto por la dificultad técnica u otra circunstancia, sería La emperatriz del rastro, de Emilio Carrero. Es una novelita breve, muy castiza, pero la destacaría porque es un libro que se publicó en 1927 y que no se había vuelto a editar ni en papel ni en ningún otro formato. Y es una novela fantástica, fantástica, como casi todo lo que escribió Carrere. Muy castiza, muy naturalista, muy divertida, trágica. Entonces, bueno, pues el recuperar una obra que se había perdido también me produce una enorme satisfacción. Eso en cuanto a la prosa, de lo que estoy orgulloso. Para la poesía, pues aunque tengo menos obras, también me cuesta mucho elegir, porque he adaptado a mucho de Lorca, de Miguel Hernández, de Rubén Darío, de Alfonsina Storni, de muchos autores, Antonio Machado, pero quizá estoy particularmente orgulloso, por un lado, de las antologías, porque creo que son una forma muy útil de acercar la poesía a un nuevo público y a la gente más joven. Tengo dos de escritores del romanticismo, uno de autores del Siglo de Oro y otro de mujeres, y en particular creo que estoy muy orgulloso de Ellas y Nosotras, que es una recopilación de poemas de escritoras de los últimos 5 siglos, muchas de ellas, Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda, poco conocidas por el gran público y que quería recuperar. Entonces,
creo que estoy muy orgulloso en particular de Ellas y Nosotras. Luego estoy muy orgulloso de haber adaptado el audiolibro a una rareza como es La pipa de Kiev, que es un libro de poesía de Valle Inclán. La poesía de Valle Inclán es tan genial y excéntrica como todo lo de Valle Inclán. Y luego a nivel personal, voy a colarte un tercer libro, que es Poeta en Nueva York, de Lorca, porque es un libro con el que yo había tenido una relación difícil, no conseguía entrar y conectar con él. Lorca No es fácil el libro, ¿no? bueno, no lo A es, mí no me lo parece, desde luego. pero no lo es hasta que lo lees en voz alta, creo. Creo que leerlo en voz alta y escucharlo ayuda a conectar mejor con la propuesta de Federico García Lorca con este libro. Yo preparando Poeta en Nueva York y grabándolo y luego escuchándolo, creo que he terminado de desentrañar los secretos de un libro que se me hacía difícil cuando me aproximaba a él solo como lector. Entonces destacaría estas obras. La verdad es que esto de los poemas es bonito pensar, por ejemplo, que la gente joven puede acceder a los audiolibros, pues como quien accede a poemas concretos, ¿no? Como quien accede en Spotify a canciones concretas, ¿no? Que en lugar de escuchar una canción, escuches un poema y eso acerca... En ese formato, de hecho, lo pensé mucho cómo lo iba a hacer. El formato en el que estoy subiendo los audiolibros, con cada uno de los poemas siendo una pista o como si fuera un pequeño capítulo, lo que busco es precisamente que en Spotify o en otras plataformas la gente se pueda hacer sus propias listas de poemas favoritos, ¿no? Cuando estoy de bajón quiero este tipo de poesía, cuando tal, qué poetas me gustan de ciertas épocas y que pueda combinarlos con esas listas personales, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que la poesía en plataformas como esa tiene un futuro, dentro de que siempre va a ser un nicho, brillante. Muy bien. Bueno, entiendo que eres emprendedor, la verdad es que tiene bastante mérito, ¿no? Ser emprendedor, primero, serlo en el mundo de la cultura y además, visto tu perfil, siendo autodidacta. Entonces, cuéntame un poco los retos, así en todos los ámbitos, los retos que te has ido encontrando. Bueno, más que emprendedor soy un temerario, porque lo cierto es que no tenía ninguna experiencia en ninguna de las facetas profesionales de un negocio más allá del negocio legal. Entonces la constitución de la empresa, la gestión del día a día ya de por sí es un reto. Es un reto salir de lo que es la profesión legal y de repente meterte en otra en la que tienes que producir contenidos, en la que tienes que interpretar los textos. Todo eso para mí fue un reto muy divertido y es la parte que más me gusta, lógicamente. Y luego hay un reto profesional importante en conseguir que esto funcione, es decir, en todo esto que produces, que le llegue a la gente. Yo a día de hoy, después de camino de 2 años, llevamos un poco más de año y medio de proyecto, pues he llegado a lectores en 30 países. Hay personas en 30 países que ya han escuchado alguno de nuestros audiolibros. Y esto lo hemos logrado a través de el trabajo con plataformas que están presentes en todo el mundo. Y quizás es la parte más sencilla, el asegurarte de que tu contenido llega a esos lugares. Lo difícil, lo que requiere tiempo, talento, dedicación, es la promoción del contenido digital, porque al final estamos hablando de contenido digital. Las plataformas tienen un espacio muy limitado para dar a conocer los contenidos. ¿Cómo llegas al audiolector para que entre la enorme oferta de contenidos pues elija el tuyo? Es muy complicado. En el formato físico tienes al librero como gran aliado y puedes trabajar fórmulas para que los libreros prescriban tus obras, para que les den una cierta visibilidad. Y en una librería pues hay espacio para muchas obras. En la pantalla de un móvil, cuando alguien busca el siguiente audiolibro, realmente tiene muy poquito espacio. Entonces, aprender a llegar a los lectores pues es un proceso complicado, que eso requiere tiempo y todavía estoy dando los primeros pasos, ¿no? Ahí creo que tengo mucho que mejorar. Sobre todo porque, claro, estos son producciones que se lanzan al ciberespacio, ¿no? Y no sabes muy bien ¿no? cómo es o sea, ante una oferta enorme, pues cómo se elige, en virtud de qué criterios. Sí, comprendo que es complicado. Es complicado sobre todo porque el principal elemento que necesitas para la promoción del contenido hoy en día no es tanto el dinero como el tiempo.
Es decir, para poder promocionar más los audiolibros yo tendría que dedicar tiempo a hacer más vídeos y subirlos a determinadas redes sociales, hacer promoción de otro tipo, preparar textos, compartirlo con prescriptores, con gente que hace vídeos en YouTube o que sube en Instagram cosas, o tener una mayor presencia. Y al final no tengo tiempo. Evidentemente, el tiempo principal se lo dedico a mi carrera profesional de abogado, luego a mi familia, y el tiempo que me queda, pues si ya estoy produciendo los audiolibros y encargándome de que la empresa no se arruine, me cuesta ya mucho más dedicar tiempo a esa parte activa de promoción que llevaría a lo mejor el proyecto a otra fase. Te dedicas a esa parte de promoción, también te dedicas a grabar tú mismo y luego te dedicas a revisar lo que otros graban, ¿no? Sí. Yo he participado contigo en el proyecto de Ellas y Nosotras y la verdad es que eres un revisor exigente y eso también no debe ser fácil, ¿no? Porque no solamente tienes que saber tú narrar, sino que tienes que estar escuchando lo que narran otros, parar, sugerir cambios, ¿no? Eso lo has hecho con algunas personas. ¿Eso te resulta difícil? Me resulta complicado al principio, ¿no? El perder un poco la vergüenza de decirle a alguien, oye, para, revisa esto, sobre todo con la poesía. Es decir, en la prosa hay dos tipos de correcciones esenciales. Una es el error, que incluso quien está narrando detecta, o a lo mejor no lo detecta, pero es un error en la lectura. Y luego quizá la entonación o el énfasis en alguna cosa. Y eso, bueno, pues es más fácil parar y hablar con el narrador. En ese sentido, por ejemplo, trabajé con una actriz en la historia de la monja alférez, de Catalina Coronado, debe ser difícil. que es muy complicado porque es un texto de principios del siglo XVII, con una prosa un poco antigua. Es una historia fascinante, divertidísima, lo mismo cinematográfica. Pero claro, trabajaba con Inés Sumerzo, que es una actriz fabulosa, y el texto era muy complicado. Entonces, porque no solamente las palabras, sino la propia construcción de las frases, pues era un poco distinta a lo que estamos habituados. Y ella hizo un esfuerzo enorme y a mí me costó también un poquito perder la vergüenza para corregirle algunas cosas. Pero bueno, eso es una corrección más natural, si quieres. En la poesía, que es lo que tú tuviste que padecer, es distinto. Porque en la poesía todos ponemos algo de nosotros mismos y tú puedes interpretar un poema de manera distinta a cómo lo interpreto yo. Yo quiero pensar que cuando hago de editor a alguien que está recitando poesía, respeto un poco su aproximación al texto, sin perjuicio de que efectivamente a veces te toca corregir, pues a lo mejor el tono o el ritmo, la velocidad o las pausas, y ahí pues da un poco más de reparo por lo que decía, porque en el texto poético pones algo más de ti. Pero sí, es un reto. Para mí una de las dificultades que ha tenido este proyecto ha sido también aprender a dirigir a otros, ¿no? Correcto. Esa faceta. No nos queda mucho ya. Quería saber cuáles son los proyectos futuros que tienes en mente. Bueno, muchísimos, porque tengo muchas ganas de meterme en muchos más embolados con el proyecto. Los proyectos más inmediatos son, por un lado, un proyecto muy bonito con FIDE y con la Fundación Claudia Teclen para convertir al formato audiolibro parte de los relatos que han participado en los concursos de relatos de FIDE. Es un proyecto muy bonito y que me ilusiona un montón. Quiero concluir la primera serie de los episodios nacionales, que estoy ahora mismo en ello, y tengo luego muchos libros, tanto de prosa como de poesía, que tengo muchas ganas de ponerme a producir y preparar. Además de alguna otra cosilla en cuanto a nuevos formatos de audio. El mundo del audio es muy rico y me gustaría explorar a lo mejor radioteatro, radiodrama, algo así. Y luego algún otro formato de distribución, pero bueno, son temas que están todavía un poquito más verdes y que ya iremos trabajando con más tiempo. Vale, ya para concluir, Rafa, comentabas bueno, que uno de los retos es la promoción, encontrar el tiempo para la promoción. Con la poca promoción que has hecho, ¿qué sorpresa te has encontrado entre tus oyentes? ¿Te has encontrado alguna sorpresa?
Sí, la verdad es que eso, cuando ves que tus audiolibros llegan a tantos países y que llegan pues al mercado norteamericano, a México, y que tiene una cierta aceptación, eso te satisface mucho, pero lo que más me ha sorprendido es ver que la serie que más se vende, la que tiene más éxito, es la de poesía. Curiosamente, ¿no? Porque quizá durante mucho tiempo hemos pensado que la poesía no tiene público, que es un nicho cada vez más pequeñito, y no es así. Además, puedo observar cuando me llega la información de ventas que el audiolector de poesía no es solamente gente mayor, ¿no? Sino que hay mucha gente joven, así que todavía hay esperanza. Bueno, pues con esta nota de esperanza solo me queda darte las gracias y nada, que haya mucha suerte Muchas con gracias, tu María. proyecto.